Amigos, es una presentación de Tigo. La mano mágica de nuestra tierra nos identifica y deleita. Dos amigos de toda la vida nos conducen por el dulce trajín de la música a lo más profundo de nuestras emociones. Señoras y señores, con ustedes, Juan Cancio Barreto y Marcos Brizuela. Comenzamos nuestro programa hoy, día, en nombre de Dios. Que tengamos muchísima suerte cada uno de los que vamos a estar en este programa en sus respectivos hogares. Un cariño inmenso de este quehacer folclórico que se llama El Camino. Red Guaraní tenía otro programa que era folclórico también y no sé, quería un cambio. Entonces me llamaron a mí por teléfono la señora Gina y me llamaron otra gente de la producción, principalmente también estaba, cuando eso estaba Claudia Simbrón, y nos reunimos y me dijeron, bueno, vamos a hacer un programa folclórico. Y digo, yo no soy, yo soy músico, yo soy chacrero. Yo presentar un programa de la televisión, no puede ser. Tiene que haber otra gente, no. Hablaron con el doctor Arnoldo, hablamos por teléfono, me dijo, vamos a hacer, bueno. En fin, y bueno, vamos a probar. Recibo un llamado de mi compadre Juan Cancio de Ciudad del Este. Y totalmente sorprendido porque me dice, compay, de Yapota Televisión. ¿Cómo le digo? Sí, vamos a hacer televisión en Red Guaraní. Tengo una posibilidad y voy a hacer solamente si es contigo. No entendí cómo venía la mano. Finalmente, bueno, ¿cuál es tu idea, Juan Cancio? Mi idea es hacer una peña y yo voy a necesitar de una persona que esté conmigo y que es Marcos Brizuela, que es mi compadre. Y bueno, así comienza porque de vuelta de Cosquín él me vuelve a hablar y me dice, ahí ya hablé con los directivos, ya aportar el programa.
Y, pero ¿qué estilo? Y bueno, Peña Monquetata, al mejor estilo Juan Cancio Barreto. Así comienza esta historia. Bueno, el nombre era un poquito, cada uno está sugiriendo, me dice, ¿qué te parece a vos? Yo le planteé otro nombre, realmente Entre Amigos no me corresponde. Yo quería hacer En Buena Compañía o al Ñan de Estilo Itepe, Juan Cancio, Marco Brizuela. Más o menos era lo que yo pensaba. Venimos al canal y con Claudia Simbrón ya comenzamos, y con la señora Gina comenzamos a ver ya, ¿cómo se va a llamar la peña? ¿Cómo se va a llamar la peña? Y finalmente Claudia Simbrón, su marido, es realmente el dueño del nombre. Y si íbamos a ser Peña de los Amigos, ¿sabes? Entre Amigos. Pienso que surgió un poquito del consenso que se hizo otra vez en el equipo técnico y prevaleció. O sea que yo perdí mi posibilidad de poner En Buena Compañía, que pienso que es En Buena Compañía hoy, Entre Amigos. Lo más bravo fue el debut, digamos. Que teníamos que hablamos a los amigos para hacer ese primer programa y el domingo, y ese mismo sábado vinieron algunos colegas, nos dijeron que no podían venir porque tomaron un compromiso y estaban un poco lejos, y ahí le hablamos a Rigoberto, a Lalo, a Neni. Creo que con ellos fue el primer programa, fue lo más bravo. A partir de ahí, hasta hoy día, a Dios gracias, pasó como si fuera un sueño. Y realmente es un sueño. Es un programa bendecido por Dios. No pensé estar en televisión de vuelta. Era siempre querer volver a hacer un programa de televisión como en los años 75, 76. Y hoy, a 6 años, con los compañeros que tengo, con la producción, los directivos y el compadre con quien jugamos de memoria tantas cosas. En fin, es maravilloso porque también me posibilitó volver a retomar el canto, que yo ya había dejado en parte. Hoy lo estoy haciendo de vuelta en forma profesional. Así que es una alegría tremenda el compartir y la gran respuesta, la gran audiencia maravillosa que tiene Entre Amigos. Eso para mí me fortalece y me recupera porque me siento realmente cómodo y feliz en nuestro programa. Sí, cada programa es una anécdota. Cada programa es un programa totalmente diferente, con diferentes colegas que vienen. Cada colega viene con su historia y nosotros los músicos tenemos tantas historias que no nos olvidamos. Estaba de invitado con nosotros Milciades Brites, nuestro amigo de Pedro Juan Caballero. Él es no vidente, uno de los mejores guitarristas probablemente del país. Extraordinario amigo y cantor y músico. Y justo una de las repetidoras del canal se estaba inaugurando en Pedro Juan Caballero y era un poquito la alegría nuestra que llegamos al norte, a toda esa parte del país. Y Milciades invitado esa semana. Entonces Juan Cancio le pregunta, y Milciades, ¿qué tal? ¿Se ve bien cómo dice que salimos bien? ¿Se ve bien el canal en Pedro Juan? Y le dice en seco Milciades, yo amigo por anduna, amigo ya me checo endute. Me resultó espectacular. Creo que una vez llovió tan grande y teníamos una gotera tremenda. Cuando se corría el agua ahí. Sí. Ay. Esas son las anécdotas. Todos los programas es una anécdota total. Fenomenal. Cuando tuve que comunicarle a Juan Cancio que estaba muy afectado del corazón y tenía que someterme a una intervención muy dura, muy difícil. Eso significaría dejar el programa. No sabía yo por cuánto tiempo, no sabía si iba a ser definitivamente, porque lo mío fue muy difícil. Realmente por eso digo, doy gracias a Dios que hoy esté aquí festejando,
6 años de nuestro programa. Bueno, el peor momento que personalmente tuve fue cuando Marcos se enfermó y sabíamos nosotros con sus hermanos la gravedad de su caso, cosa que él no sabía. Ese fue el peor momento. Y el mejor momento del programa fue cuando él volvió, que me dio una sorpresa tan agradable, tan linda, cuando al entrar le veo a Marcos, ya vengo nuevamente a trabajar. Y tuve la suerte de ver en mi recuperación que Entre Amigos estaba vigente y todo el apoyo de la gente de Red Guaraní que yo tuve en ese momento y en tantísima gente con sus deseos y con sus oraciones, y hoy estoy disfrutando de esta bendición, realmente muy importante para mí. La admiración que tengo, no solamente por mi compadre Marcos, en el programa Entre Amigos, yo le admiro a todos mis compañeros de trabajo. Eso lo digo con toda la honestidad del mundo, con la mano sobre el corazón. A todos mis compañeros, todos en general. Le admiro a todos mis compañeros que están en el programa Entre Amigos. Bueno, Juan Cancio, mi compadre, mi amigo de tantos años. Más que admiración, jugamos un poco de memoria lo que es. Juan Cancio es en su casa, en el campo de fútbol, es la misma cosa. Es el Juan Cancio que siempre tenés que esperar siempre alguna improvisación de él, inclusive en sus mejores interpretaciones, porque sale con cualquier improvisación, pero de repente maldita, pero es un grande, es mi compadre, y realmente hacer un programa con él es una alegría de todos los días, porque yo estoy esperando el domingo para estar con él, darle un abrazo y hacer Entre Amigos. Realmente es maravilloso su compañía. Muchísima gente, como dije anteriormente, que están trabajando para llegar a los hogares de todo el país. Es un programa bendecido por Dios. Este programa no hubiera existido, si vamos a ser honestos, desde el comienzo con la señora Gina, con Claudia. Después nos juntamos con Rodrigo, y muchísima gente que pasaron. Hoy día estamos con Rodrigo, le agradezco muchísimo también a él. Una canacil que le damos a él porque es una persona muy seria, muy profesional. Y todos los camarógrafos, ya el cachafá, principalmente quien le estaba hablando. Marco es el que más o menos regula el ambiente. Yo ya nací así y tengo 63, 64 años y ya no voy a cambiar. Quiero agradecerle al doctor Arnoldo Vins, a todas las directivas, a toda la gente de Obedira por estar apoyando este humilde programa que no es que hizo Juan Cancio, ni Marcos, ni nada. Hizo el Obedira, apoyó este programa. Y mi agradecimiento es a todos mis colegas, porque ellos son los que hacen el programa. Siempre lo estoy diciendo con toda honestidad y con todo el amor del mundo a mis colegas. Les agradezco porque ellos son los que hacen el programa. Realmente un agradecimiento por tanto aprecio, tanto cariño en la calle, en cualquier lugar público, ese cariño con que nos trata la gente, ese aliento constante. Y en fin, y un mensaje y también a la gente joven que abrazó y que le gusta esto que nosotros hacemos a partir de Entre Amigos, que sea un poquito un norte para la gente joven que quiera hacer el arte y que piense que lo que es nuestro realmente es lo que nació aquí, y hoy lo damos continuidad Entre Amigos, con las canciones, con las anécdotas y con esta improvisación y con esta manera de ser totalmente natural nuestra.
Gracias por todo ese cariño a la audiencia. En ese programa, señores, hay honestidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar cada domingo de siesta con nosotros y también a las madrugadas, a todos los amigos noctámbulos. Un abrazo grande. ¿Dónde va este, Marco? Oye, ahí está con usted azulgrana. Están ante Ustaine. Cuando no hay una segunda. Perdí mi elegancia, tío. Es glamour, vago, vea. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. 6 años, señores, que estamos con usted. Realmente esto es una sorpresa. Gracias, Rodrigo. Gracias, compañero, por todo esto. Fenomenal. Tú te dices mondila de sombrero. Tus sombreros no suelen ser tan grandes. No, generalmente a los sombreros no se le ve luego. Se le siente nomás. Qué alegría, compadre. Qué sorpresa, qué maravilla. 6 años entre amigos, entre compañeros. Realmente, ustedes sabrán que este es un programa muy serio. Hoy mi compadre le saca la seriedad a todo lo que es muy serio. Carlos Ayub Hasibere Yush. Las veces con Carlito nos encontramos, Marco. Bien, vamos a ver, vamos a estar el próximo domingo, vamos a estar, No, pero está reservado para... Pero realmente qué sorpresa, bienvenido. Aniversario. Muchas gracias, muchas felicidades, en serio. Gracias a Rodrigo y a Venimos toda la acá, producción por invitarnos. Un placer inmenso estar acá en los 6 años y es la primera vez que estamos porque realmente es difícil a veces coincidir con los tiempos, pero pudimos y estamos acá para acompañarlos en estos 6 años. Increíblemente, otro grupo que es muy difícil que venga a los programas, también es mis compañeros, bienvenidos los Ojeda. Es muy difícil porque no nos invitan, por eso. No. ¡Alto! ¡Alto! ¿A quién le decía? ¿Aldo Andino o a Mateo? ¿A quién le decía alto? Buenas tardes. ¿Cómo está, don Pedro? Querida audiencia, muy buenas tardes. Entre amigos estamos acá felices de poder llegar también con nuestra serenata y decirles felicidades por los 6 años. Muchísimas gracias. Pedro, vamos a comenzar nuestra peña, ¿verdad, Marcos? Claro. Ustedes están grabando hoy día, señores, están grabando, los Ojeda están grabando tema realmente del cancionero nativo. Eso va a ser un éxito. Hoy día es nuestro cumpleaños. ¿Pueden cantar los temas que están grabando? ¿Se puede, Pedro? Pero con mucho Yo no gusto. sé para qué te he preguntado allá, Icatubio. Debo la director. Debo la demandada. Los Ojeda. Así vamos. Van a hacerlo. Claro, con mucho gusto. Te cuento, el jueves 9 sale nuestro disco con el diario Última Hora, así que vamos a compartir estos temas con mucho gusto por los 6 años. Esta canción se llama Seco Siempre Rojaihu.
jecane por ahí hay importante serendú, aunque sea por un momento. O fuera cosa quebranto, hoy hacemos sufrir. Espectacular. Estreno en televisión. Sí, te felicito Mateo. Te felicito, entre Mateo. amigos, esto exclusivamente. Pero increíblemente, espectacular. Y agradecemos a última hora por permitirnos que estemos haciendo ya el vasito la previa, opean. Ay, puruco, ahí el micrófono. Bueno, continuamos. Rodrigo, ¿dónde está? Mirta y Fabisol y su grupo. ¿Cómo viene el asunto? Hoy por ahí. Espectacular. Suena mejor. Y los mismos, fuera. Sí, Carlos Ayou y sus amis. Así Dios. No, es vaina Mirta Fabisol y sus amis. Espectacular. Qué maravilla, bienvenidos realmente, qué fantástico. Bueno, de corazón, ahí te van a saludar también las chicas, le van a felicitar Mirta y Fabi. Muchísimas felicidades, en serio, por los 6 años. Estamos súper contentos de estar compartiendo con ustedes y con un grupo como Los Ojeda. Y bueno, un saludo a toda la gente de sus casas que están mirando y están compartiendo también con nosotros. Gracias, por fin vinimos, ¿verdad? Por fin. Siempre nos encontramos en las peñas, en los casamientos. Sí, ¿verdad? Eso estábamos contando con Marco, estábamos comentando con Marco. Otro que falta hoy día en las fiestas privadas es Marquito de Brick. Exactamente. ¿Te acuerdas? Exactamente. Un amigo que teníamos la suerte de compartir muchísimas siempre en las fiestas privadas, siempre estábamos. Y se lo extraña mucho. Justo mando un beso grande a Pata Sola, su esposa, que estuvimos hablando ayer, vamos a estar tocando también para ella el Día de la Madre, así que qué bueno. Me recuerda siempre que hablo con ella Marquitos, que era un gran amigo. Fenomenal. ¿Y? Muchísimas gracias por la invitación. Orégola agradecido, ande bárbaro. Más que feliz estamos por estar compartiendo también con nuestros amigos Los Ojeda. Te queda linda la vincha. Sí, ¿verdad? Hermosa. Realmente. Glamorosa. Mira, vamos a disfrutar de este... Nada que ver. Lo que queremos saber es qué quieren escuchar, algo romántico lo que o quiera, algo lo que quieras. Las chicas van a empezar cantando. Lo que quieran ustedes. Porque vos te vas yendo más allá, ella vota. Yo no canto más, yo solamente... Ahí está. Escucha. Esto dice así. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Y sin embargo quiero que seas feliz, y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria.
Muy bien, muchísimas gracias. Señores, el primer corte... ¿Por qué el segundo? Pues yo no estuve ahí. Claro que sí. El primer corte de Juan Cancio Barreto y Marcos Brizuela, del programa Entre Amigos, que cumple 6 años. A partir de ahora, señores, Roguero Guatá, 7 años. Y Oryuma enseguida. Muchas felicidades, Juan Cancio, por un nuevo aniversario. Yo soy camarógrafo de estudio y estoy agradecido por todas las cosas que hacemos cada domingo junto a ti y desearte que lo que está haciendo es una difusión de nuestra cultura y es hermoso lo que está haciendo. Y gracias por representar nuestro canal y solo mejor. Que los pase bien. Feliz aniversario por 6 años de programa para Juan Cancio y Marco y muchas bendiciones de parte de María. Felicidades a Marco, a Juan Cancio por su programa, el programa número 1 de Red Guaraní, el canal de la familia. Le felicitamos y le pedimos a Dios Todopoderoso siempre le dé salud, muchas bendiciones para que siga muchos años más. Juan Cancio, Marcos, muchas felicidades por los 6 años y un placer trabajar con ustedes. Que sigan adelante. Cancios a compadre, a Pamé PM Guaná, Pendere en Viapo y Poná, Tata Picha Paraguay, Peombo, Arorija, Cheve ahí, a Benendive, Pende Piri, Pembotire, 6 años más. Ya Jareí es ese. Hola, Juan Cancio, muchas felicidades por los 6 años, un gusto de trabajar contigo. Excelente, desde Control Central estamos contigo. No, realmente no. Los compañeros. Los agradecidos somos nosotros, porque mediante ustedes estamos llegando a tanta gente. 6 años. ¿Qué estamos arruinados, compañero? ¿Marcos? ¿Te das cuenta mi ritmo, verdad? Sí. Buena, Martín. No conoce el otro tema. Bueno, haceme un fondo musical azulgrana, pero livianito. Entonces, livianito. Ahora contigo te van a salir plumas verdes de tanto mensajear o hablar, porque con los paquetigos podés hacer la llamada a todos ilimitadamente, a todos tus amigos, a cualquier parte, por tan solo 5.000 guaraníes o mensajear por solo 1.500 guaraníes. Marca asterisco 222 numeral almacén y sonreírte, testigo, ya sonreína, Mirta, mira qué sonrisa hermosa. No hay sol, ahí está. Sonreímos, tenemos tío y somos azulgranas. Está bien. Importadora y feria permanente de vehículos El Cóndor de los Andes. 25 años de experiencia en la importación de vehículos del Japón, con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica. Juan Carlos Villalón, muchísimas gracias por apoyar nuestro programa. En todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Financiación 36 meses. Voy, sí señor. Vayan al Cóndor de los Andes, señores. Acceso Sur, casi Usher Río. Teléfono 500-333. Ya, dejátela un boca fuera. Sí, señor. Vender el vehículo. El Cóndor de los Andes, señores. Señor Ojeda, los Ojeda, seguidamente, ¿qué van a tocar ustedes? Y queremos complacer un pedido muy especial. Al llegar una bella dama, una bella señora. Sí, señor. Que se llama Luz, me pidió una canción romántica. Sí. Así que vamos a complacer ese pedido. ¿Te parece? Negativo. ¿Negativo por qué? Negativo, señor, porque este es 6 años de Entre Amigos y nosotros tenemos la autorización de última hora y del señor Riveros, Daniel Rivero, para que ustedes toquen lo que están grabando. He dicho. Sí, señor. Bueno. Yo no sé por qué hablo con usted, ¿verdad, señor director? Bueno, entonces si es así, vamos a hacer una canción, una polka que está en el nuevo disco que lanzamos el jueves. Es una canción que habla del positivismo, ¿sí? Los paraguayos tenemos que tener esa mente altiva siempre, ¿sí? El espíritu altivo, ¿verdad? Y positivismo a flor de piel.
Esta canción es de Audelio Franco y Federico Ramírez. Y dice, dalle que hay de mi sueño. O sea, que espíritu me mete. Sí, señor. Cementerio con la puya. Dalle que cae de mi suerte a vivir tranquilamente. Esta más del presente, seré cobe hoy amigos esta topa, vamos umi a cojare, cuña y poraba llevar a veí valle topa. Se gusta y trampería a la vez delicado, sea gente honrado, esta se cuaja, y ante que se gusta, se endaja es sospechoso, de un gente envidiosa, hay potente peiguá. Si Villaro Jori, Cuñatay, Ayucuno, sabe antes era el curo, Razagüero, a veces ningún ñoña, pero un viva soncera, si mundo bella y gobeba, Cuña y veo Pachagua. Copa, mundo pepe y cobeba, hoy mero y ya se va, y allá yo corregí, tapé por allá seguí, ya yo ocupana entero, llegó con amor sincero, pensé para allá viví. ¡Qué maravilla! Carlitos. Sí, te escucho. Adelante, compañero. Ahí va a cantar ahora para todos Fabi Sol. Estamos muy orgullosos de Fabi, que nos representa muy bien en la Argentina, en el programa Soñando por Cantar, y es una de las finalistas representando a Paraguay, así que estamos contentos de tenerla como compañera y de que nos represente a todos los paraguayos allá afuera. Fabi, ¿seguí en carrera entonces? Sí, seguimos en carrera, no sé cuándo van a pasar. No importa, pero estamos. Ya seguimos en carrera. Pero qué categoría, vamos qué para categoría. Bien, Fabi. Gracias. Ahí va. No llores, Juanito.
colchón frente a un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los bellos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los bellos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Bien, 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 bien. Señores, 6 años de Entre Amigos. Volvemos en un momento. Seis años de Entre Amigos, señores. Un domingo más en sus hogares. Señor Marcos Brizuela. Yo me voy a referir a la gente que apoya a Entre Amigos. Tapé Electricidad, mi querido compadre, apoyo constante a todo lo que sea el canto paraguayo, el canto nacional. Gran variedad de productos de la más alta calidad y tecnología para las líneas comerciales, públicas, industriales y residenciales, muchachos. Todo eso tiene Tapé Electricidad en su gran gama de productos. Te comento que todo hace de Tapé Electricidad una empresa sólida, líder en el mercado, buscando constantemente toda la selección de los mejores productos y de las etapas de compañía. Tapé Electricidad, Asunción, ubicado sobre las avenidas Eusebio Ayala, casi General de Gol, contactos 021-621-757 o 0986-270-100. O puede ingresar en la página www.tape.com.pi. Empezar a acelerar. Y hablando de acelerar, señores, tenemos la representación exclusiva de Yamaha, Fender, guitarras y Marshall amplificadores. Music Hall. También la gran gama de productos de audio profesional. Casa Matriz Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609 al 10 FAC 449-946. Music Hall en Coronel Escurra, 3183, casi Avenida Santa Teresa. Teléfono 67-2730. En Villamorra Shopping también. Mariscal López. Teléfono 608-507. También en San Lorenzo Shopping. San Lorenzo, ruta kilómetro 2. Los local 82 o local 83. Su teléfono 576-841. www.musichall.com.pi. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Los Ojeda. ¿Cómo? Cantando. Sí, señor. La música más campesina y romántica que nosotros hemos aprendido.
Puede ser, ¿verdad? Sí, señor. Es Yuyena Blanquita. Yuyena Blanquita, ven. Se para canere no y Yuyena Blanquita de causa ñejundita para se motireki de joven cue mombiri eleva cue Yuyeita así fue siempre Blanquita ay cotandereki cuida mi mindo ve ya monderonga cue mime así con ser un pa' mí me taquemo ay añando sé que el penino de yu de ñembo y peo que me apayente se me Blanquita de aporando hoy con Guaraquín me tepe Mayrane pone en huepe ahí se hacen bo padecer o guajene pa' el tiempo de Yuye y vos se vive ajá voy ve y huipe y aye giro esa ñandeo yupe guará ya le va cueto pasime se pipe Blanquita de celular. ¡Qué maravilla! Blanquita, ¿cómo era Blanquita? Yuyena Blanquita. Yuyena. Se mandó a Juan Carlos Barreto Miranda, ese sobrino. Era su música preferida. Ven, Blanquita, ven. Sí, señor. Mañana el cumpleaños de Vanessa Beatriz Gamarra. Cumple 7 añitos. Felicidades para ella. El martes el cumple de Francesca Piacentini, que es mi sobrina. Un beso grande para vos. Me enseñó para hacer varios tragos lindos. Marcos. Mi compadre, hablando de cumpleaños, 100 años de don Agustín Barbosa hoy. Muchas 100 años. Un aplauso para don Agustín. Un aplauso para don Agustín. También cumpleaños de Agustín Pío Barrios Mangoré. Recordamos también el fallecimiento de Mauricio Cardoso Campos. Un homenaje de todos los cantores del país. Muy bien. Entre amigos. Carlos. Quiero invitar a toda la producción a bailar, a ver que se acerquen todos. Vamos bien. No, levantar el ritmo. No. Arrancamos. A todos. Felicidades entre amigos. Gracias. Y esto dice así, ahí va. Ay, Diosito santo. Y las palmas arriba. Sí. Uy. Ajá. Uy. Ajá. Uy. Ajá. Uy. Ajá. ¿Cómo dice? Una hoguera como amiga y una noche para amar. Necesito del perdón y del sueño que se va, para que se lleve mis penas y para poder olvidar. Una mujer que sea buena, que tenga buen corazón y que
que sea encarnacena. Una mujer que me quiera, Que me llene de ilusiones de verano y primavera. Que sea un amor, que sea lindo ideal, donde está mi vida plena para poder festejar. una mujer que sea buena, Que tenga buen corazón y que sea mi vida entera. una mujer que me quiera, Que me llene de ilusiones de verano y primavera. Ay, Diosito Santo, como dice, cielo, años y todavía la espero. ay, Diosito Santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía la espero. Ay, Diosito Santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía la espero. Ay, Diosito Santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía la espero. La busco tras la puerta, miro tras el cristal y todavía no llega, no la puedo encontrar. Ay, Diosito Santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía la espero. Ay, Diosito Santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía la espero. Bájame una de esas, uy, bájame una de esas. Ajá. Ahí está, para que todo el mundo salga a bailar. Muchísimas felicidades entre amigos, ¿eh? Volvemos en un momento. Aplausos, señores. 6 años. 6 años de Entre Amigos. Mirá quién está allá. Señor está? Jorge Castro, yo y Jorge Coape. Viene a visitar. ¡Gracias, amigo! Gracias, compañero. Felicidades, felicidades para todos. Gracias por Felicidades venir. de la casa también. Ay, qué tormenta esa llama Monduriri para No, jo antes oí guaraní, jo antes era. ¿Sabes Jorge, vos sabés que estoy realmente feliz porque primera vez la visité se iba a te. Bueno, Jorge, gracias por venir y por favor. Pura Heyman, Pedrito, Jorge, ¿le podemos hacer cantar a Jorge? Vete. Qué placer, queridos amigos, cantar con uno de los mejores grupos del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Jorge. Un orgullo. Bueno, está bien, vete. ¿Qué van a cantar? ¿Qué vamos a cantar? Por Iboín, Boyo Yaja. Sococue, ¿qué era Ibotí? Ahí va. Y felicidades por los 6 años de Entre Amigos. Ohasaba marohi, otini arapora, oyeru que cuaraji, opura hei pawira. De mi apoco ya esa, ya le coga oeu, y cuando muhariba, ya bella yo. Ya vi aña de tabe, la cori boyo ya, y ante boyo ya, bella y coyo ni de pa, arribeña llorero, arribeña y cobaí. Tori Peña Papota y Parepeña de Paraguay. ¡Arriba, arriba, arriba, Paraguay! ¡Eso! Guaraje mi villa en Francia lo pero guaré. Que copi de hanei meñaño guate pa vive. Tendo que señé, sai potri per la sabe. Ako ero yo agupa meñaño guai de oño vive. Ya aña de tabe, de tori boyo ya. Y ante boyo agupa meña y coño vive ba. Ani meña llorero, ani meña y coai. Tori meña pa bota y parece. Muchas gracias, Los Ojedas. Muchas gracias. Gracias por tu presencia, Jorge. Gracias a vos, mi hermano. Gracias, Juan Cancio. Y gracias, Marquito. Gracias por recibirme aquí. Yo después de escucharle a Jorge Castro dejé de cantar. Ahí está.
Voy a aprovechar el cumpleaños entre amigos para invitarle un poco a toda la querida teleaudiencia que asistan con nosotros el próximo 8 de mayo en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay para el concierto Serenata a la Madre. Bien. Con gran orquesta, coro, ballet e invitados especiales. El 9. El 8. Un día ¿A antes qué de que hora? saquen los Ojeda su disco. El 8. El 8 a las 21 horas en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. Y yo te invito a conocer el barrio cerrado más importante del Cono Sur, Raquiura Country, mi querido amigo. Oye, con la señora Guarau, Sí, bebé. señor. Me está esperando una casa 26 allá. cámaras de seguridad, Daipori de ladrón rabioso y que no, bebé. www.raquiura.com.py. Ya haya pura gente, muy te, Raquiura Country, Jorge Castro los queda y Marisol. Le cambiaste. Está pensando Raquiura Country. No, ella se imaginó la piscina, todo. Claro. Bueno, compadre, ya oíste. Este es un programa muy serio y nada de improvisaciones, ¿eh? Así es. ¿Sí? Corte, por favor. Ahí ya está, señores. Marcos. Hoy tenemos aniversario y tenemos un obsequio de J. Martínez, Dismar Salud y Cultura, para reducir el tejido adiposo que sobra a los muchachos. No, porque entra el frío, ahora hay que tener la estampa acá de las chicas. Hay dos candidatos para... tiene que ser consenso. Pienso que los tecladistas de ambos grupos son candidatos. Dismar Salud, 522-610. Se declara desierto por hoy. Pero señores, homenaje en vida al grupo musical Sajonia 4. 9 de mayo, tengo la farra y contar el 9 de mayo, ¿no? 20 y 30 horas, Salema Super Center. Entrada después va a decir, Hugo Centurión. Adelante, Centurión. Muy buenas ¡Aplauso! tardes. ¡Que entre, Hugo! Muchas felicidades por los 6 años, Juan Cancio, Marquito. ¿Cómo te va, Quito? 6 años de éxitos con este programa que llega a todo el país. Qué maravilla. Y queremos un saludo muy especial a los amigos de años, los Ojeda, Carlito Ayó y su grupo, espectacular como siempre. Queremos hacer la invitación a los amigos. El jueves 9 de mayo escuché que los Ojeda están lanzando también un disco con Última Hora, pero esto va a ser a la noche en Salerma Super Center, y gracias a Dios fuimos uno de los grupos elegidos este año, homenaje en vida. Claro, Ya estamos viejitos también, pues nosotros. En vida hay mucho éxito. No se les nota, ¿eh? No, parece que no. Así es, y vamos a compartir el escenario con grandes artistas que nos estarán acompañando. Y entonces hacemos la invitación a todos los amigos que les gusta la música a pasar una hermosa noche en Salerma Super Center. Excelente. Agradeciendo por supuesto Por favor, al señor Elcear Salerma y un a abrazo Marlene Sosa Lugo, que es la Marlene. productora. Nuestra productora campeón. Licenciado. Vete. Tengo ahí, vete. Que venga. Licenciado Mario Gómez. Muchas felicidades al programa y gracias una vez más por prestarnos tu país, o sea, nuestro país. Sí, señor. Pues el tuyo, pues el país, Sí, sos señor. la audiencia. Muchísimas Muchas felicidades y esta es la etapa de nuestro disco que va a mira, salir, qué bueno. va a adornar tu quincho con Doña Luz, y después de este programa vamos a ir a toda la ASO de Hacienda para compartir con los amigos músicos Exactamente. el asado. Tenemos nuestro festival ahora y habrá comenzado. Vamos, todo el grupo, estamos en... ¿Dónde era la ASO? La ASO de Hacienda. Sobre Cacique. En Lambert, Hollywood. Sobre Cacique Lambaré. Lambert City. Bueno, Organizado este por es el tuyo, MIT. Juan Cancio, norma de nuestro grupo, y espero Muchas gracias, muy amable, que le licenciado. gusta. Y yo como guaraniano, que vos sos guaraniano, te regalo mi sombrero. Tu sombrero, Sí, señor. pero qué amable. Te regalo el sombrero, compadre. Muy bien. Iri, ¿quién cumple años entre tu familia? Me estaba comentando. Tu micrófono, compadre.
¿Vos? 90 años. Felicidad para Doña Blanca, ¿verdad? Doña Blanca. Le dedicamos esta música a Doña Blanca. ¿Puede ser? Sí, señor. Bueno, pero antes yo quiero, aprovechando los saludos, ¿verdad? Ya nos vamos a la música, quiero aprovechar. A la está señora. llegando el Día de la Madre. Y nuestra madre que está en Pedro Juan Sí, está viendo, mamá sí. Felipa. Felicidades. A Felipa. A doña Felipa. Especialmente acá de León. Vino. ¿Dónde está Arami? Arami, vení, mamita. Va a venir acá la nieta, León. Erumina Yuve, León. Yuve. Ven acá, vamos a darle una sorpresa a Felipa. Adelante. Ahí está. Felicidades. Felicidades a ustedes. Dígale a mi amor. Ahí con papá. Vení acá con Ahí con mamá. Bueno, más Ojeda, entonces completamos. Ahí, y vamos a esta canción Da, canta con ellos. nueva que nosotros grabamos. Digo la tipo ahí, macho interés, paraguayo y machista, ¿eh? Por última vez te digo, y por única vez te digo, y por si vamos a la joder. ¿Dónde están los platos que tengo que lavar? A pesar más o menos, erea del dominado. Soy te pequeña ordená, seré covene de entregama, neñete pe ay cojanua. La ay cuba ambo tu shagui, a iban te tallapo. Esa ay corona porata, obi ata ese corazón. Y por caso se totalmente maña entregar. Se libertad se va pero un face se averá. No se posee ni na remedia y ti combatere y botalla por. Ella se ve hoy por algo y la entero que na ya por. Pura hey pere allá potaja taisarami atoyekwa neñe tepe ay kotaja vai se concebe allá acertar arisene allá equivocar todo buzón de ere a o vale pa. Espectacular. Señores, volvemos en un momento. Eleva anclas porque ahora vas a poder navegar por los 7 mares y recorrer el mundo de internet a un precio súper accesible. Elegí el paquetivo de internet que te conviene y con tan solo 500 guaraníes tenés 100 megas para navegar. Doy la vuelta y marca asterisco 222 numeral más cel y empezá a disfrutarlo. Sonreí, tenés tigo, señores. Agradecemos a Solutecno S.A. por nuestros bocaditos, porque después vamos a continuar seguramente, Pedro. Claro que sí, el asado. El asado. En la farra, en la farra. A todos les esperamos, los que quieran comer asado y los que no quieran, igual nomás. Sí, señor. Solutecno 308-575. Apenas continuamos. Sí, señor. Con el asado. Bueno, señores,
Un programa más. Le agradezco a Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente juntos. Gracias a los Ojeda, a todos los muchachos. Un abrazo grande, realmente fantástico. Carlitos, Fabi, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación y mandar un saludo a Buenos Aires, a la familia Langone que está mirando por internet y manda un beso y muchas felicidades a toda la familia Langone. Muchísimas gracias. Le agradezco a Dios, a mi familia, a mi señora, a mis hijos que están todos acá. Un abrazo grande a todos mis compañeros que hicieron posible que los 6 años estemos en sus hogares. Un abrazo grande y adiós, gracias. Marcos. Y festejamos, compadre. Gracias por Carlito, todo. Bailamos. Ya está, bailamos, Ahí está. señores. Las manos arriba de todo el mundo que esto arranca y dice así, che. Con los tiburones. Y yo pensé que tú sabías que es Carlos Ayón. A bailar, y me escuché con los terroristas. A ver si me conseguí una fresca. Y por Volcán canta mi son. Me tomé mi trago. Y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas. Con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta mujer.